binario de entre los paisajes y lugares no. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al doctor Frank Molano Camargo de la Universidad Distrital Francisco de Caldas, Colombia. El doctor nos va a presentar el día de hoy una ponencia interesante, la cual ha titulado Rastros sociales y ambientales de nuestros desechos, una mirada a las basuras desde la historia ambiental. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor, y digo breve porque sin duda tiene una amplia trayectoria y bueno, me permito leer la breve semblanza, ¿no? Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, además un doctorado en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor titular de la Universidad Distrital Francisco en la licenciatura de Ciencias Sociales de Bogotá, Colombia. Es integrante además del Observatorio Colombiano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Sus temas de investigación son la historia socioambiental de las basuras urbanas, la pedagogía de las basuras y el derecho a la ciudad. Su investigación doctoral se tituló Las políticas de la basura, Estado, ciudadanía y derecho a la ciudad en Bogotá en la segunda mitad del siglo XX, la cual está ahorita actualmente en proceso de publicación como libro. Actualmente desarrolla la investigación Las basuras de la República, Estado y ciudadanía en Bogotá en el siglo XIX. Sus últimas publicaciones de capítulos del libro y diferentes artículos versan además sobre estos mismos temas. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra a Frank para escucharlos. Estamos muy ansiosos de escuchar su presentación. Adelante, doctor, y bienvenido. Listo, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta invitación a compartir algunas inquietudes relativas con este campo de investigación que nos hermana en torno a nuestros intereses sobre la historia ambiental eh, de América Latina. Yo voy a compartir una presentación, les agradecería que me avisen si, como voy a estar viendo la presentación, entonces, si hay algún problema de sonido que yo no pueda percibir, entonces agradecería. Bueno, entonces, efectivamente, he titulado, pensé darle este título a esta intervención, como rastros sociales y ambientales de nuestros desechos. Una mirada a las basuras desde la historia ambiental. Y claro, son hoy sobre todo los desechos urbanos, que no solamente están dentro de las ciudades, sino que fluyen en gran parte de los continentes por los cuerpos de agua, los ríos hacia el mar. Se calcula que es casi el 70% de la basura que está en los océanos hoy proviene de las ciudades, y no solamente de los puertos, sino de las ciudades del interior. Entonces, efectivamente, esta es una problemática de caracteres globales. Esta es una fotografía de una de las tantas llamadas islas de basura en los océanos. Esta es en el mar Caribe nuestro, pues. Y para iniciar quisiera leer este texto, porque eso tiene que ver lo que quiero compartir esta tarde. Y es lo siguiente: en el mundo natural, el desperdicio no existe. Todos los elementos son interdependientes, se transforman en energía y materia y retornan a la trama de la vida. Son las sociedades humanas las que establecemos criterios para producir materiales, ideas, tiempos, bueno, también personas, como socialmente inútiles y descartables. Los humanos, además, somos la única especie viva que juzga a la sociedad.
Por esto las basuras son un problema histórico, justamente por esa manera en que nos relacionamos con nuestros propios desechos, ¿cierto? Y efectivamente no, vemos que hay unas diferencias entre el mundo no humano y el mundo humano. Compartimos elementos, pero efectivamente la agencia humana se cruza con estas agencias no humanas y hace justamente de los descartes un asunto que amerita ser pensado históricamente. Lo que quisiera abordar esta tarde, básicamente son dos asuntos en el tiempo que tenemos y luego ojalá intercambiar algunas ideas, sugerencias que puedan proporcionar. Primero, situar este objeto llamado en general la basura o los residuos, las inmundicias, las excrescencias sociales. En español también tenemos una gran variedad de formas de denominación, igual que en otros idiomas. Entonces, pensar la basura como un objeto en la historia y también en la historiografía. Y en segundo lugar, eh, compartir algo que he venido trabajando en el último proyecto de investigación que tiene que ver quizá diseñar una manera de analizar que cruce dos categorías de la sociología y de las humanidades ambientales, que son los regímenes socioecológicos y los regímenes de residuos. Y en este cruce analítico, pensar globalmente cómo podríamos pensar y hacer desarrollar estos ejercicios de investigación. Bueno, y mirar también los que ya hay, muchos de ellos publicados en un campo de historia socioambiental de los residuos. Entonces, en relación al primer aspecto, ¿no? Para mí ha sido importante también tratar de construir un concepto en la investigación de, bueno, ¿qué es la basura? Eh, claro, un concepto desde hoy, obviamente, situado en el mundo contemporáneo para pensar la basura como una materialidad cambiante, socialmente cambiante, históricamente cambiante. Entonces, diríamos que la basura justamente es un artefacto híbrido eh, irrelacional. Es un artefacto porque efectivamente es una producción, es una decisión humana, ¿no? Irrelacional porque asocia diferentes dimensiones, no solamente materiales, ambientales, físicas, sino también políticas, culturales, morales. Y efectivamente es un tipo de artefacto híbrido y relacional, que es material, es cultural, es político, que resulta de una parte del acto social de descartar, es decir, de la decisión sociocultural e histórica que hace que un objeto deja de tener o bien utilidad o no sirvió o cumplió su ciclo, etcétera, etcétera. Y efectivamente es un objeto histórico, es decir, de cada sociedad, con su sistema de producción material, con sus pautas culturales y con sus relaciones espaciales, transforma la materia y la energía y genera residuos. Y esto es lo que hace en esta imagen que presento. En las sociedades contemporáneas, la idea de basura, incluso en su connotación moral, en español se suele decirle a algunas personas basura, mundo, etcétera, etcétera. En esa red semántica que se construye en torno a la basura de distanciamiento y de lejanía y de malestar que no quiere verse, pero se contrasta, por ejemplo, con otras sociedades y qué mejor hoy que estamos con colegas de México, pensar en lo que significa en la mitología azteca, una de las deidades, la diosa de la Solteol, como diosa de la fertilidad, pero también
de la inmundicia, no en una relación de antagonismo, de pensamiento dual, limpio, sucio, sino inmundicia y fertilidad como una totalidad. Y de hecho, en los estudios que hay sobre la sociedad azteca y los mayas, sus propios desechos y sus propios excrementos fueron importantísimos para la fertilización de las tierras sacadas de Tenochtitlán. También hemos en los estudios, sobre todo de antropólogos que han abordado, esta idea que hoy hay en México, como la hay en América Latina, en otros países, en el caso de México los pepenadores, en Colombia les llamaríamos los recuperadores o los recicladores populares, en Argentina los cirujas, pero es una voz pepenadora, es una voz del nahual que quiere decir justamente quien fertiliza la tierra y está muy asociada, esa labor estuvo muy asociada. Y de hecho no es gratuito que en las descripciones de la llegada de Cortés a la ciudad de Tenochtitlán, la sorpresa o más bien la admiración con las calles limpias, con el aseo de la ciudad que contrastaba con lo que eran las ciudades europeas del siglo XV. Entonces, eh, y claro, justamente hay posiblemente una destrucción y hay una imposición de una manera de relacionarse con los desechos que va a cambiar una vez que se instituye el poder eh, colonial en América Latina sobre los pueblos originarios. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, un poco de lo que vamos a hablar es que eh, estas representaciones, estas materialidades cambiantes, desechadas, tienen que ver con la forma en que las sociedades se constituyen e integran sus formas de vida, de producción, de relacionamiento y de organización de sus espacios, y también de los juegos de valoraciones culturales sobre aquello que tienen, este, útil o presta un servicio, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación a esta idea de basura o residuo, que es el término más técnico hoy en los sistemas de gestión, ¿no? De la basura. ¿Y por qué para los historiadores, las historiadoras, resulta importante indagar en las basuras, indagar sobre el lugar de las basuras en la constitución de lo social y de lo social ambiental, ¿no? Entonces diríamos que en primer lugar, porque esto permite comprender mm, cómo las sociedades generan estas materialidades que llamamos materialidades descartadas. Pero también cómo estas sociedades construyen y representan aquello que se considera útil o inútil, ¿no? Eh, pero además de la representación cultural, cómo las sociedades manejan cuando hay excesos de descarte, mediante qué procedimientos y con qué consecuencias en diferentes ámbitos también, sociales, ambientales y en diferentes escalas, locales, regionales, globales, ¿cierto? Mm, y justamente la historia de las basuras es un campo que para dar respuesta a estas preguntas es un cruce de procedimientos que nos proporciona la historia urbana, eh, o la geografía histórica, o la historia de la ciencia y la técnica, o la historia cultural, o la historia del consumo, o la historia institucional, y por supuesto la historia ambiental, entre otras. Porque efectivamente, y como lo voy a mostrar, si bien toda sociedad produce desechos, aquello que denominamos hoy contemporáneamente basuras urbanas tiene también un momento de irrupción histórico, ¿no? No, no, no han estado, sería como pensar que la basura ha estado siempre, pues tampoco. A eso que hoy denominamos basura, cuando la observamos, nos referimos a ella, tiene también un momento de irrupción histórica realmente muy reciente, de tal suerte que ciertas miradas sobre cuando uno ve blogs o algunas historiografías que hablan de los basureros en Grecia, en Egipto, tienen algo de presentismo y de suponer que
las sociedades no cambian y que la basura siempre ha estado ahí y eso no solamente tiene algo de anacronismo, sino efectivamente es una mirada que supone que la materialidad no es histórica. Las materialidades también cambian. Entonces, este es un campo de indagación. eh, para citar algunos de los trabajos que podríamos más reconocidos en la historiografía más reciente sobre la basura desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro, hay un primer trabajo que podría ser pionero en estudios de la basura, que es todos los trabajos de Martin Melosi en Estados Unidos. Es el trabajo pionero, Garbage o basura en las ciudades, eh, que aborda, y aquí las fechas de por qué abordan estas temporalidades en el análisis resulta interesante, ¿no? Es, eh, a Melosi se le identifica como con la historia de los sistemas tecnológicos urbanos. Y si bien lo hace de ahí, obviamente, no, si ese es su énfasis, no descarta los elementos culturales, institucionales, políticos que están alrededor de cómo los sistemas de limpieza urbana van a aparecer en las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Un trabajo también de otro un sociólogo, que es un trabajo de historia, eh, David Pillow, eh, guerras de la basura, y es un estudio de una perspectiva en el campo de la justicia ambiental eh, como un campo que no solamente tiene una connotación en la movilización social, sino en una perspectiva analítica. Entonces lo que hace Pillow es analizar cómo justamente la guerra y el racismo eh, son constitutivos no solo de la sociedad dominante en Estados Unidos, sino de las prácticas de gestión de las basuras, ¿no? Entonces hace una mirada de larga duración, fundamentalmente en la ciudad de Chicago, desde comienzos del siglo XX hasta el presente, en esa materia de guerra, racismo y residuos, ¿no? Un trabajo también muy interesante que constituye este campo, diríamos, en los estudios del norte global, es el de Susan Streiser, Basura y Deseo, o Desperdicio y Deseo, una historia social de la basura, que resulta muy interesante. Claro, si bien su énfasis es el análisis cultural del consumo en la sociedad norteamericana, sobre todo en las ciudades norteamericanas, lo que esta historiadora nos va a mostrar es cómo la sociedad norteamericana durante el siglo XIX y el siglo XX se transforma y transforma las prácticas de consumo de, de una sociedad, si se quiere, recicladora, de gran austeridad, a una sociedad de consumo excesivo, y cómo esto va a estar asociado al abandono de la idea, a la instalación de que la idea de reciclar es un asunto que expresa pobreza, en cambio consumir y desechar expresa confort y progreso. Y entonces es una historia, claro, es más cultural, y por eso digo, no quiere decir esto que desconoce los aspectos técnicos, la materialidad, pero su énfasis está en la historia cultural del consumo, ¿no? Y en una perspectiva también muy interesante que he encontrado y que me parece muy útil, toda esta historiografía europea, sobre todo francesa, en el caso de ella es urbanista y hace un trabajo histórico muy, muy interesante desde el metabolismo urbano, eh, en Francia, de un trabajo que llamaríamos la invención de las basuras urbanas. Y no es gratuito, tiene un título como más de historia cultural, pero ahora porque a mí me ha servido muchísimo esta perspectiva, justamente porque lo que plantea Sabine Barley es que en el caso europeo, pero lo he encontrado también para América Latina, para mi estudio propio en Colombia, y es que eso que Marx llamó la ruptura metabólica entre la ciudad y el campo, eh, indicó, entre otras cosas, que se dejara de usar los desechos como fuente de fertilizante, como el nitrógeno disponible para los suelos,
y fueran reemplazados gradualmente por otro tipo de fertilizantes de origen químico, ¿no? Y esto ocurre justamente cuando ella dice, se inventan los desechos urbanos, la invención no como un procedimiento puramente mental, sino como una construcción social en el cambio del metabolismo urbano, ¿no? En el sur global, sobre todo más que en el sur global, en América Latina, hay unos trabajos también que son interesantes, muestran que esta preocupación ha estado aquí hace algunas décadas, ¿cierto? Entonces, el primero que señalo es el trabajo de Rosalba Loreto, que compila Rosalba Loreto y Francisco Cervantes. Es un texto del año 94, Limpiar y obedecer. La basura, el agua y la muerte en la Puebla de Los Ángeles entre 1950 y 1925. Particularmente el capítulo de Francisco Cervantes sobre la basura en el siglo XVIII y XIX en Puebla de Los Ángeles resulta muy interesante. Le encuentra que, por ejemplo, y es interesante también pensar por qué, una fuente de ingresos del municipio, no solamente de Puebla, sino de otros municipios en México y también en América Latina, en Colombia no he encontrado ese caso, es que la venta de basuras del municipio a los agricultores constituyó un rubro de las finanzas locales. Es decir, había la basura no se pagaba por sacarla, sino que era comprada y era ingresos del municipio. Eh, y en una perspectiva, digamos, más desde Foucault y Alain Corbin en El perfume y el miasma, el trabajo de Marcela Dávalo del 97, Basura e Ilustración. Eh, es muy similar a que en Colombia desarrolla En Suciedad y Orden, que es más reciente, el 97, de la historiadora más Adriana María Alzat y Suciedad y Orden. También estudió las reformas borbónicas. mm, y que son similares en ciertos aspectos. Estudian en el mismo periodo, finales del siglo XVIII, México y lo que fue la Nueva Granada. Eh, claro, este de Basura de Ilustración en la Ciudad de México, el de Sociedad y Orden son varias ciudades, además de Bogotá, eh, pero está más asociado a esta idea de basura, a muchas cosas, ¿no? A los cadáveres, a los cementerios, a los consumos populares como la chicha en el caso colombiano. Y aquí un poco la figura del virrey en el caso de Marcela Dávalos, eh, y los intentos de limpiar para ordenar, con esta lógica de la modernización y de la ilustración. El orden del reino es la felicidad, el orden es la felicidad del rey y del reino. Bueno, en el caso de Brasil hay un trabajo interesante de Rosana Miciara, ella es también socióloga, historiadora. Este título siempre me ha gustado mucho, pues no se nota mucho, no creo que lo alcanzan a leer, es Nuestros rastros en los restos, la trayectoria del lixo, de la basura, en portugués, en la ciudad de Sao Paulo. Bueno, es una mirada de larga duración desde el 1600 hasta 1900, hasta finales del siglo XX. Lo que quiero decir con esto, y además hay un campo de trabajo grande de historia reciente sobre los recicladores, los procesos de privatización del servicio del aseo, bueno. em, y, y- y es un campo al que la expectativa de uno como historiador es lograr mm, contribuir con otras perspectivas, aprendiendo también de lo que nos ofrecen estas referencias, ¿no? Em, Como decía, eh, siguiendo a la historia, a la urbanista, historiadora francesa, me parece que esa idea de que la invención de los desechos urbanos modernos resulta muy útil. En estas imágenes me sirven para decir lo siguiente, es que en las sociedades medievales, y lo mismo en las ciudades coloniales, tanto en México como en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá colonial, compartían unas prácticas
de organización y de cotidianidad, y es que ante la ausencia de los alcantarillados, y además el problema principal era la presencia, más que de las basuras nuestras contemporáneas, de los restos de comida, el problema principal eran los excrementos, eh, que era usual arrojarlos a la calle. Esto lo vamos a encontrar en las ciudades medievales, en las ciudades de América Latina hasta el siglo XIX. De hecho, aquello a lo que se le denominaba inmundicias era una masa indiferenciada. Eh, y por eso cuando ciertas miradas, que yo llamaría con cierto grado de anacronismo, sitúan las basuras como la historia de la humanidad, eh, desconocen que esta indiferenciación luego se fue separando. Y justamente es a finales del siglo XIX en la que eh, los, eh, los restos urbanos van a tomar varios caminos. Entonces, los alcantarillados se van a encargar de alejar de la ciudad eh, los excrementos humanos y las aguas servidas, o como le decimos en Colombia, las aguas entre comillas negras, las aguas impuras. Y va a aparecer un sistema distinto para alejar de la ciudad lo que se va a empezar a denominar justamente basuras urbanas, que antes estaban indiferenciadas con otras excrescencias sociales y que luego, esto tiene que ver no solamente con el desarrollo de la tecnología, sino también con el crecimiento de las ciudades, de la industrialización, la modernización capitalista, ciudades que va a dar origen a diferentes sistemas. Mm, pero también para que haya basuras urbanas tiene que haber unas formas de, digamos, de relación de los habitantes, de los ciudadanos con sus desechos y del Estado también. Si bien aquí encontramos tanto en las ciudades europeas como en las ciudades latinoamericanas bandos a la población, regulaciones, están orientadas sobre todo al comportamiento individual y doméstico. Eh, pero no es una preocupación del Estado vaciar la calle o crear un sistema permanente, recurrente. Tal vez cuando hay fiestas, hay se utiliza a los prisioneros para que limpien las calles, pero no es una acción recurrente. En cambio, cuando se aparece propiamente las basuras urbanas, se convierte en una función del Estado a escala municipal, en una responsabilidad estatal la limpieza. Y obviamente hay un cambio en la obligación ciudadana, eso lo podemos mirar más adelante. Pero por eso es que, insisto, retomando la perspectiva de Pim Barla, que eh, es a finales del siglo XIX y va a coincidir en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, la aparición como un problema urbano diferenciado de los excrementos, a lo que se le va a llamar las basuras urbanas propiamente dichas. Mm, Siguiendo a un historiador marxista, a Tim Cooper, él nos va a decir lo siguiente. Yo quiero leer dos fragmentos del trabajo de Reciclando la modernidad, basura y historia ambiental. Muy, muy interesante. Entonces, va a decir Cooper que la aparición de los residuos urbanos en la ciudad capitalista, sobre todo esta ciudad de finales del siglo XIX, trajo nuevas prácticas materiales de producción y de valoración de la naturaleza. Es decir, y aquí Cooper comparte con otros historiadores marxistas la idea de que el capitalismo es también no solamente un sistema económico, sino sobre todo es una forma de organización de la naturaleza. Y en esa nueva forma de organización de la naturaleza, que es la ciudad más capitalista, es decir, más urbana y más industrial, aparece una contradicción que sigue hoy presente entre los desechos como suciedad, que implica alejarlos, los desechos como valor descartado. Eh, Porque esta es una contradicción que hoy, que es casi resoluble en el marco del capitalismo. Porque si es el desecho como suciedad, pues hay que alejarlo
rápidamente. Si es como valor descartado, implica cómo transformarlo en valor y que haga parte de la cadena de valor. Y este elemento es constituyente del metabolismo social de la ciudad capitalista, esta condición. Dice Cooper además que, y esto me gusta harto, dice que el urbanismo capitalista celebra la dominación y la transformación de la naturaleza, solo para ver este triunfo convertirse en polvo en sus manos, como el aterrador contenido abyecto de nuestras alcantarillas y bolsas de basura. Es una de las paradojas de la modernidad, desde la promesa de una ciudad limpia, ordenada, pero la compulsión necesaria del capital de producir nuevas materialidades que deben ser transformadas y convertidas en desechos. O sea, esa paradoja es constituyente de las ciudades y de la organización del espacio. Luego viene el debate, entonces, ¿dónde deben estar los desechos? Es lo que implicó justamente la aparición de lo que hemos llamado la invención de los desechos urbanos propiamente dichos, separados de de otras formas de contaminación, de la contaminación del aire, el producto del desarrollo industrial, o de la contaminación del agua con los alcantarillados. Aquí yo por ahora no he abordado en el trabajo lo que significó también la gestión y las disputas sociales con estas formas de contaminación de otros residuos a los que curiosamente no les llamamos residuos urbanos, sino, bueno, pues, es decir, sabemos que son residuos sólidos urbanos en la vida de hoy. Y tienen, en esa condición, constituyen una materialidad propia, característica de las ciudades, eh, porque se convierte efectivamente en un problema urbano, no es un problema de las zonas rurales. Ni siquiera a veces de los pequeños municipios, es un problema fundamentalmente de la vida urbana y de la vida urbana contemporánea en las ciudades con diferentes procesos de industrialización, bueno, con todas las tipologías de industrialización que tendríamos. Mm, para pensar históricamente estos desechos a los que llamamos basuras urbanas propiamente, yo propongo un esquema apoyado en estos trabajos sociológicos. Los sociólogos son expertos en constituir matrices analíticas más que los historiadores, pero es a veces útil esa conexión con la sociología, ¿no? Para mí ha sido muy importante encontrar el trabajo de una socióloga estadounidense, Shusha Gile, que hace en este trabajo del culto a la basura, al basurero de la historia. Es un estudio de qué cambió en la materialidad de los descartes, en la política sobre las basuras, y acoge como caso de estudio la Hungría en el periodo socialista y lo que va a ocurrir luego que cae el socialismo real y Hungría deviene en una economía capitalista, de neoliberal de mercado, pues. Y justamente ella lo que va a analizar es cómo el tránsito y va a crear ahí la categoría de régimen de basura, porque el régimen de basura socialista lo va a llamar a ella como el régimen metálico centrado en el esfuerzo estatal de reciclaje del metal para la economía, para construir el socialismo. Y luego, efectivamente, cuando se desmonta el socialismo real, la basura se convierte, ya no está la obsesión del reciclaje, sino lo contrario, reemplazado por una materialidad peligrosa, porque además cambia la materialidad, deja de ser la principal característica del socialismo, fue la basura metálica, pasa a ser pues, la basura de una economía de mercado, ¿no? El plástico, cosas y los incineradores y otras lógicas. Ahí ella construye esa categoría que para mí es clave y lo reconocen muchísimos trabajos de análisis sobre la basura, que el aporte de Gile
al estudio de las basuras con esta categoría es muy importante, pero esta categoría me parece, a mí me parece muy útil asociarla a otra categoría, que son los regímenes socioecológicos. Entonces, hay un trabajo de Bert de Vries y de Gusblom, de Johan Gusblom, que murió este año. Un trabajo del 2002 que se llama el Mapa Mundi, que es una historia de larga duración sobre lo que llama los tres grandes regímenes socioecológicos que han marcado la historia de la humanidad: el régimen de fuego, el régimen agrario y el régimen industrial. Y claro, tanto Gillet como estos dos autores no suponen que, porque en la palabra del régimen puede haber una trampa. Primero, la idea de que es un reemplazo absoluto de lo anterior, y que la idea de régimen da una coherencia total y plena y no hay nada que se escape al control. Por el contrario, ambas perspectivas lo que señalan es que en el caso de los regímenes socioecológicos, por ejemplo, ellos afirman que el actual régimen industrial socioecológico lo que hizo fue integrar el régimen de fuego, porque al fin y al cabo eh, el dominio del fuego para controlar la naturaleza hoy se sigue empleando en la extracción de las energías fósiles, de la producción del acero y de la producción industrial. Sigue siendo fundamental el fuego. Y los regímenes agrarios quedaron supeditados a la economía industrial, ¿no? Entonces, más bien lo que hace es que se integran. Y diría Gile que no es que los regímenes sean absolutamente coherentes, sino que justamente por la materialidad de la basura, que es una también de mis conclusiones en los trabajos que hago, la basura a la larga resulta ingobernable. Es decir, no hay posibilidad de administrar. Tarde o temprano, diría Gile, devuelve el golpe, ¿no? Como derrumbe de los rellenos sanitarios, como islas de basura en los océanos, como contaminación de los cuerpos de agua de las ciudades, su presencia permanente en el paisaje urbano. Entonces, digamos de pronto una breve definición de cada uno de estos aspectos sería que un régimen socioecológico es un patrón de subsistencia que una sociedad humana despliega sobre el resto de la naturaleza, ya sea con el fuego, con la agricultura o con la industria, para obtener y transformar materia y energía, y obviamente con diferentes impactos sociales y ambientales y a diferentes eh, y los regímenes de basura también es un entramado de patrones institucionalizados de gestión de residuos, donde hay una autoridad eh, que puede ser doméstica, local, estatal, multiescalar, unos actores sociales, una materialidad de la basura, y esto es importante porque las basuras, las materialidades son variantes, ¿no? La basura alemana o norteamericana va a ser muy distinta a la basura de Bogotá o de Ciudad de México, eh, porque corresponden a regímenes de producción y consumo distintos, ¿no? En un régimen también hay unas filosofías de la naturaleza y la sociedad, eh, y hay un campo de disputa social frente a los usos y las representaciones de lo desechable o lo utilizable, y hay unos puntos de fuga. La pretensión de coherencia, digamos, en el caso que yo estudio en Bogotá, en la primera mitad del siglo XX se creyó que el horno crematorio de basuras iba a ser la solución final al problema de la suciedad, y fracasó. Y hoy, y luego en los 90 se dijo, no, va a ser es el relleno sanitario, y también ha fracasado. Entonces, estas condiciones son interesantes. Estas dos, cruzar estas dos matrices analíticas para leer procesos, pues nos podrían dar asuntos como los siguientes que quiero presentar, ¿no? Eh, entonces, primero decir que en regímenes agrarios la economía es fundamentalmente orgánica y los procesos de producción son simples y los objetos no son compuestos. El ejemplo es que una robana, una manta de lana, solo tiene lana.
o una mesa de madera solo tiene madera. Hay pocas aleaciones y por tanto pocos desechos. En estas sociedades la gente reparaba o arreglaba, regalaba o heredaba, o incluso guardaba para volver a usar más adelante los objetos. Y los desechos orgánicos, aquellos que no se utilizaban en, en casi todas, sobre todo en las ciudades, esta ciudad, tanto la sociedad feudal o la sociedad hasta el siglo, las ciudades hasta el siglo XIX, en Europa y en el sur global occidental, en América, tenían esas grandes casonas con los patios traseros en los que había cría de gallinas, de pollos, eh, y de hecho alimentar las gallinas, como lo cuenta Strasser en las ciudades norteamericanas, alimentar las gallinas con basuras, también se retribuía los huevos o la carne, porque las basuras que eran lo orgánico, los sobrantes de los alimentos. Eh, y claro, los otros objetos eran reparables. Se me dañaba la mesa, se me dañaba la silla y había gente que la reparaba o las mismas personas podían repararlas. Eh, y el sitio de gestión de los desechos era principalmente era doméstico, dentro de las casas. Eh, Porque era ahí en donde, por ejemplo, en el régimen agrario, que la calefacción se hacía con leña de los alrededores de la ciudad, tanto en México como en Bogotá. Eh, las cenizas sobrantes se utilizaban también domésticamente, era para abonar o incluso para ablandar alimentos, maíz para ablandarlo para hacer las tortillas o la sopa. Y en segundo lugar era la caña, lo cual la gente solía arrojar sobre todo los excrementos. Y es también, de hecho, he encontrado que en el siglo XIX hubo muchos proyectos, bueno, hasta mediados del siglo XX, de ingenieros tratando de producir abonos juntando excrementos humanos con polvo de las calles, con ceniza, porque no solamente hubo creencias, sino prácticas científicas que mostraban que era la fuente de nitrógeno era esta producción orgánica urbana. Eh, como decía, la autoridad regulaba la gestión individual o doméstica. Tanto en México he encontrado los bandos como en Bogotá, que decían, bueno, si usted va a botar la basura al caño, hágalo después de las 10 de la noche, pero que no cause problema. Pero era una regulación orientada al comportamiento individual, más que al control del espacio público. Por eso el lugar de gestión de los residuos era doméstico y sobre todo individual, ¿no? Esto caracteriza y esto da un metabolismo distinto. Claro, la ciudad es percibida como sucia. De hecho, hay una lectura a veces que las ciudades olían a feo y supuestamente hoy no huelen a fragancia. Pues estas ideas del cambio de los olores históricos de las ciudades, uno no podría decir que las ciudades de hoy que huelen a CO2, a metano, son mejores que las anteriores, ¿no? Había otras lógicas, pero esa idea de que eran más sucios que hoy es también una extrapolación el supuesto triunfo de la modernidad sobre el pasado. Claro, tenía problemas, obviamente. Hubo contaminación de los ríos, obviamente. Los ríos al final, en el siglo XIX, en Europa y en América terminaron. La medida en que se producía, a medida que las ciudades crecían, pues los ríos fueron cloacas, pero no siempre fueron cloacas, ¿no? Eso tiene que ver con el cambio de régimen metabólico socioecológico. Esto hacía que, por ejemplo, en el régimen agrario las ciudades eh, también aprovechaban mucho de las materias que la misma ciudad producía. El famoso caso, aquí tenemos al lado izquierdo del trapero, el chifón francés recuperador de trapos en las calles para producir papel, ¿no?
El papel hasta el siglo, a mediados del siglo XIX se produce con trapo fundamentalmente. Están estas bodegas de producción de limpieza de trapo para producir papel. Es decir, había unos patrones de reciclaje. Aunque la palabra como tal reciclaje es muy contemporánea, digamos, de reutilización, eh, que hacía que no necesariamente toda la basura fuera sacada de la ciudad, sino que estaba dentro del circuito de producción y había un metabolismo. Y Marx mismo lo dice en algún pasaje del Capital, como las ciudades europeas, la riqueza del excremento alimentaba la fertilidad del excremento urbano, alimentaba la fertilidad de los suelos. Como cuando se cambia ese patrón de metabolismo, lo que Marx va a llamar la ruptura metabólica generada en las ciudades por el capitalismo, que luego lo va a desarrollar pues toda esta perspectiva del ecosocialismo, como esa mirada de la ruptura metabólica. Lo que quiero decir es que en los regímenes agrarios, los regímenes de basura en los regímenes agrarios tenían unas lógicas distintas porque justamente pues no había realmente mucha producción de basura, gran parte de los materiales eran o reparables o heredables o se podía hacer algo con ellos. Eh, y la carga sobre el territorio de la ciudad no era tanta, pues tampoco había crecido tanto la ciudad ni la complejidad de los materiales. Lo que va a ocurrir de la segunda mitad del siglo XX, y eso es un fenómeno tanto en las ciudades europeas como de América, tanto en Norteamérica como de América Latina, avanzan formas de urbanización e industrialización, o si se quiere urbanización sin industrialización propiamente dicha en América Latina en muchos casos, eh, y esto genera un tránsito hacia el régimen sociometabólico industrial, que va a dar inicio a la ruptura metabólica campo-ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver con que los objetos producidos son más complejos y más compuestos, a veces difíciles de reutilizar. Entonces ya un saco de lana no solamente es un saco de lana, sino que además tiene pinturas químicas, tiene metal, la lana a veces está, el objeto está compartido entre lana y sintético, y a medida en que los combustibles fósiles y la transformación del petróleo en una cantidad de compuestos hace que los nuevos productos sean muy difíciles de procesar, incluso por los procesos naturales, ¿no? Y aparece también que en la segunda mitad del siglo XIX se inicia un proceso de desplazamiento del nitrógeno encontrado en la materia orgánica, eh, en el desecho orgánico, y el nitrógeno va a ser extraído más rápidamente, ya sea de minerales o fósiles o energías fósiles, todos los fertilizantes químicos, y luego los pesticidas, que agudizan la ruptura del metabolismo. La ciudad cambia, pero al cambiar la ciudad, al hacerse más urbana, más industrial, más capitalista, sus productos son más difíciles de reintroducir en el ciclo del mercado, y aumenta a tal punto que se convierten en un problema de las ciudades, porque ni se pueden usar en la agricultura, ni se pueden gestionar en el hogar, en lo doméstico, sino que crea un nuevo problema, que es lo que hemos dicho, la invención de las basuras urbanas propiamente dicho. Eso exige entonces que haya una separación de funciones, ¿cierto? No lo mencioné, pero en el régimen agrario, eh, eh, no había tampoco una especialización de funciones del Estado, ¿no? Cuando uno lee que eran las funciones de policía, compartían el cuidado de presos, la recogida la organización del ornato urbano, las medidas de salubridad, y eso a finales del siglo XIX se separa en funciones de policía, a la que conocemos contemporáneamente, a funciones de salud separadas de las funciones por ejemplo, de aseo urbano, ¿cierto? Ya como con unas burocracias
especializadas, socialmente diferenciadas. Una cosa son los pobres, que siguen siendo los trabajadores, y los funcionarios que dirigen, controlan, los capataces, eh, con una tarea, con varias tareas, con sistemas fundamentalmente municipales, a veces públicos, privados, pero regulados por los municipios, de barrido y recolección, ¿no? En un tránsito que también es interesante, porque hay un tránsito de estas ciudades del régimen agrario, en donde la presencia de animales va a ser muy común, de mucho tipo de animal, burros, eh, caballos, vacas, cerdos, ovejas, a una ciudad en la que va desapareciendo poco a poco eh, los animales y se convierten más adelante en mascotas. Y básicamente hoy no encontramos, salvo en los zoológicos, vacas, burros, caballos circulando por las calles, ¿no? Y la mecanización, entonces, son como los cambios tecnológicos. Al fin y al cabo, los sistemas de barrido y recolección son muy elementales, ¿no? Son muy simples y la tecnología en eso no ha habido una gran variación, pero sí implicó un cambio en la forma en que en las ciudades aparecen nuevos sistemas sociotécnicos para hacerse cargo de un objeto nuevo que además que era sinónimo por estas representaciones de la ciencia, aparece la ciencia microbiana a finales del siglo XIX, la idea del contagio, la enfermedad, ya no los miasmas del siglo XVIII, el que tanto habla Alain Corbin en el perfume y el miasma, sino que la posibilidad de que las moscas transmitan en sus patas gérmenes, alejar las ciudades. Entonces aparecen sistemas municipales de barrido y recolección con grados distintos de, de eficiencia, dependiendo la misma ciudad, y casi siempre con unas connotaciones sociales profundas, ¿no? Porque quienes hacen el oficio de recolección, primero familias enteras, contratadas o por empresarios, pequeños empresarios privados o por instituciones municipales públicas, y luego funcionarios, casi todos masculinos durante gran parte del siglo XX. Muy recientemente aparecen las mujeres en el ejercicio de recolección, pero todos de poblaciones muy humildes, con variables de, si se quiere, clase y raza, que determinan quién es recolector, quién hace el oficio, quién es capataz, quién es administrador, ¿no? Y obviamente sin posibilidad en la jerarquía inmóvil, que es recolector y jamás podrá ser el gerente del servicio del aseo de la ciudad. Pero a la vez con unas nuevas obligaciones ciudadanas, ¿no? Y durante el régimen agrario, los ciudadanos eran responsables de tratar de gestionar sus basuras en el espacio doméstico. En el nuevo régimen, eh, los ciudadanos tienen como obligación básicamente dos cosas: sacar al espacio público los desechos. La legislación, por lo menos de Bogotá, lo que he encontrado es que se castiga guardar basura en la casa y se castiga el reciclaje, que está asociado a una práctica antihigiénica, sino que la idea de que comprar algo nuevo está necesariamente limpio. Entonces, la población es acostumbrada a separarse de sus desechos, ya no a gestionarlos ella misma, sino sacarlos a la calle y contribuir con el impuesto municipal o nacional del aseo, una contribución, que es un cambio importantísimo porque esto también va a abrirle paso a lo que ya llamaríamos más adelante las sociedades de consumo, es decir, la necesidad de consumir eh, para gozar del confort, reconocimiento, derechos de ciudadanía en las ciudades capitalistas. Eh, pero no solamente son sistemas de recolección, sino también sistemas de eliminación, ¿no? Tanto los incineradores, que pretendían la solución final al problema de basuras, como los vertederos fuera de la ciudad, ¿no? Los incineradores eh, van a establecerse en América Latina porque se pone a la orden del día en el pensamiento de ingeniería las tecnologías del norte global. Pero en América Latina, sobre todo en el caso de Colombia, van a fracasar porque el diseño de ingeniería del incinerador está hecho para basuras secas del norte global. Las basuras, por lo menos en el caso colombiano y también he visto en el caso mexicano, son más húmedas, más orgánicas.
De hecho, el poder calorífico es mucho mayor y estos hornos terminaron fracasando. La tecnología soñada de modernización, levantar las torres, instalar los hornos, también fue una, como ha pasado con muchos objetos de modernización en América Latina, ¿no? En el transporte. Y los vertederos se usaron muchísimo tanto en Estados Unidos, en Europa, en América, en Ciudad de México, para recuperar suelos inundados por cuerpos de agua eh, y hacer suelos urbanos. Gran parte de las ciudades, de hecho, la geología tiene dos categorías, que son suelos de basura y suelos de escombros, en parte del paisaje urbano, que contribuye un poco al debate del antropoceno. La huella geológica, incluso en la geología urbana, está ahí dada por la basura, ¿no? Eh, que suponían que era posible destruir la basura, ¿no? Eh, realmente lo que van a generar estos sistemas de eliminación es que crean nuevos problemas, porque la basura no desaparece, sino da origen a nuevos residuos. En el caso de los incineradores, la, los aires contaminados en los poblados cercanos, no gratuitamente en Estados Unidos surge el movimiento de justicia ambiental contra los incineradores que están en los barrios de población latina o negra. Eh, o en el caso de Bogotá, se crea el incinerador, se instala cerca de un barrio obrero. Y no se destruye, sino que se transforma y crea un nuevo tipo de contaminación, en este caso contaminación ambiental. Y los suelos hechos con basura, un gran problema que tienen ciudades como Bogotá es la inestabilidad de los suelos y de las construcciones. Las avenidas permanentemente están averiadas porque han sido, nuestra ciudad también era un gran humedal, una red de humedales que fueron desecados, muchos de ellos con escombros y basuras, pero de gran inestabilidad, ¿no? Y entonces, esa pretensión de eliminar la basura resultó, por lo menos por estas dos vías, imposible. Otras formas de eliminación más modernas fueron los sistemas de relleno sanitario, que es la tecnología hoy dominante, o de vertido al mar, que fue la principal de las ciudades norteamericanas costeras, hasta los años 80, cuando la crisis es de tal magnitud eh, que buscan otra solución a la eliminación de las basuras, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que uno encuentra es que, por eso insisto en que la idea de que es posible gestionar la basura, en tanto basura, resulta siempre desbordada por la misma cantidad de basuras urbanas en la historia de las ciudades, ¿no? Y esto crea un nuevo campo de análisis desde la historia ambiental y social, es lo que pasa con estas pobladoras y con estas poblaciones eh, que recuperan materiales, que viven de recuperación, ya sea para revenderlos en los mercados, eh, y crean la siguiente idea, ¿no? Es muy común en el discurso de la ingeniería sanitaria, la idea de que las ciudades norteamericanas y europeas son limpias porque lograron resolver el problema de las basuras de verdad. De hecho, que no hay presencia, bueno, ha aparecido últimamente con las migraciones de rebuscadores de basura en las calles, que ese es un asunto del tercer mundo, del sur global, ¿no? Y eso amerita una explicación histórica, ¿no? Porque efectivamente encontramos en las ciudades europeas y en esta imagen de la parte izquierda de la ciudad de Nueva York, una población grandísima que esperaba la llegada de los carros de basura en el siglo XIX y vivía de eso, de recuperar o alimentos o trapos o chatarra y luego revenderla en, la, en los mercados en el comercio o la industria que requería esos elementos. Se supondría, y esa es casi una idea de sentido común, que eso es un marco de civilización y de progreso. No ver recicladores en las calles y algo así. Se dan cuenta el sur global en su incapacidad. Claro, aquí hay unos asuntos que vale la pena pensar. Principalmente, eh, el mito de que el norte global resolvió de verdad el tema de la basura, que allá son ciudades limpias sin problemas, porque son o muy recicladores. Eso oculta que hay unas redes
globales de circulación de la basura, en la que muchos de los desechos fluyen y circulan del norte global al sur global. A África, incluso a Colombia en una época, hubo la propuesta, hizo de recibir basura a cambio de deuda externa. Y entonces uno diría que no es tan cierto que son más efectivos los sistemas de limpieza del norte global, mientras estos son marcados por la corrupción, por la incapacidad, sino que también hay unas relaciones de poder en la escalaridad global y en la circulación global de las basuras, que efectivamente oculta que una buena parte de las basuras de Estados Unidos fluyen hasta el año pasado, hasta el 2018, el plástico recuperado en Estados Unidos iba para China y China dejó de comprar plástico reutilizado. Y eso está creando un problema en Estados Unidos y según los estudios que hacen los investigadores de los océanos, desde hace 2 años, una vez que ya no se exporta más plástico a China, ha crecido la cantidad de plástico en el mar que fluye de las ciudades norteamericanas. Entonces, ahí hay unos asuntos que justamente también nos ponen a pensar la multiescalaridad y las interconexiones globales de los asuntos locales, como qué pasa con las basuras, y un poco a desmitificar también las ideas de suciedad y orden y progreso en un lado y en el otro, ¿no? Creo que es un campo, por lo menos que ha aparecido recientemente en los estudios eh, de la circulación y de la economía de las basuras, también en la geografía de la basura, de cómo estos flujos señalan tendencias. Finalmente, quiero reiterar lo siguiente, ¿no? Que es un poco la conclusión a la que yo he venido llegando, quizá más adelante la cambie, pero es la siguiente, es que en tanto el exceso de modernidad capitalista tenga como lógica la producción creciente de descartes, de desechos, no existirá ningún buen sistema de gestión de basuras. A veces cuando hablo con mis estudiantes o en el Observatorio de Gestión de Residuos y discutimos con funcionarios, nos dicen, pero ¿cuál es entonces el sistema de gestión de basuras? Pues efectivamente a lo largo de la historia lo que uno encuentra es que no ha habido un buen sistema de gestión de basuras en tanto se produzcan basuras. La única opción efectivamente es la reducción de la y eso es un asunto que no depende solamente del buen ciudadano, sino del tejido empresarial, de la decisión estatal de garantizar que gran parte de nuestros objetos no compra una vajilla y se le daña y la bota, porque no, ¿quién la recibe? O si se le dañó el televisor, el radio, no se lo recibe la empresa que se lo vendió. Pero hacia allá avanzan, hay unas tendencias que muestran que eh, bueno, también con la no mitificación de las soluciones, relleno sanitario, incinerador, ahora economía circular como la solución a todo. Eh, pero sí un cambio en lo que yo llamaría el régimen eh, de residuos contemporáneo, que está asociado al régimen socioecológico industrial. En eso hay que digamos, las políticas públicas, la acción ciudadana, avanzar hacia allá. Con esto quiero terminar mi intervención y muchísimas gracias, disculpen por haber abusado del tiempo. Espero podamos dialogar unos momentos.